Kirai Parei, César Ovidio. Hoy vamos a hablar sobre la identidad cultural, ya que justo en el contexto suramericano, que es donde yo nací y actualmente también estoy viviendo, existen muchísimas variedades de identidades, habitando en diferentes zonas geográficas, como ser la zona andina, la zona amazónica y la zona del Chaco. ¿Será que el estudio cultural de la identidad es algo estático o es algo dinámico? Interesante cuestionante, ¿no? Pues de este tema y más hablaremos hoy. ¡Comenzamos! Iniciamos definiendo la palabra identidad y decimos que la identidad es un aspecto cambiante, es un aspecto que responde a múltiples facetas durante el desarrollo del individuo y también durante el desarrollo de los cambios sociales en el devenir del tiempo. Aquí un ejemplo: si yo soy aymara, pero en un futuro determinado decido viajar a una zona territorial guaraní y me gusta su música, su comida, sus tradiciones, entre otros, ¿yo puedo ser también guaraní? ¿Puedo tener doble identidad? Y la respuesta ante eso es sí. ¿Por qué? Porque la identidad, recordemos que es algo dinámico, multifacético y autónomo, es decir, responde a la autodeterminación del individuo. Y así quitamos ese prejuicio muy malo, muy negativo que tienen algunas personas cuando dicen que para ser considerado indígena habría que ser moreno, tener cabello liso, hablar una lengua originaria, vivir en el territorio, entre otros, lo cual en cierta medida es verdad. Pero no solo es eso, porque la autodeterminación del individuo, que está refrendada en la Carta de Naciones Unidas y en muchos organismos más, es más importante. Es decir, yo no necesariamente tendría que nacer en el territorio para poder ser guaraní, o para ser aymara, para ser mapuche, entre otros. Un claro ejemplo de eso podría ser lo que pasa en el censo. En el censo preguntan usualmente: ¿usted con qué nación o pueblo indígena se autoidentifica? La rótula, autoidentifica. Ahí no pregunta si yo nací, si yo hablo el idioma, dice se autoidentifica. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, ahora continuamos con los siguientes hitos, teniendo como referencia al Estado Plurinacional de Bolivia. Hito 2 de la realidad nacional. 2.1. Sociedad y cultura. Sociedad son agrupaciones de personas que comparten relaciones y estructuras relacionado a lo tangible, con instituciones, leyes, familia, entre otros. Cultura son creencias, prácticas, gastronomía, idioma, tradiciones y costumbres relacionado a lo intangible abstracto, con ideas e identidades compartidas. 2.2. Análisis crítico de la diversidad étnica, cultural y lingüística en Bolivia. 5 hechos importantes. 1. Código de la Educación Boliviana de 1955. 2. Manifiesto de Tiwanaku de 1973. 3. Marcha indígena por el territorio y la dignidad de 1990. 4. Reforma constitucional de 1994. Y 5. Nueva Constitución Política de Estado de 2009. Con el descubrimiento del continente americano se inicia la construcción de la sociedad latinoamericana a partir de la noción de raza. Quijano, 2020. 2.3. Ciudadanías. La primera Constitución Política de Estado de 1826 del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 14, menciona que para ser considerado ciudadano es necesario: 1. Ser boliviano. 2. Ser casado o mayor de 21 años. 3. Saber leer y escribir. 4. Tener algún empleo o industria o profesa alguna ciencia o arte sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico.
Y ante esto me pregunto, ¿será que en esa época la gran mayoría sabía leer y escribir en castellano y poseía un empleo formal? Pues no, no, no. Como dijo López et al., Bolivia inicia como un estado monocultural, excluyente, homogeneizante, castellanizante y reproductora de mecanismos coloniales de dominación en el marco del modelo Estado-Nación y de país unitario. Hito 3 de la teoría cultural. 3.1 Pierre Bourdieu y el espacio social. Para el sociólogo y filósofo francés, el espacio social es la estructura y organización de una sociedad en términos de posiciones y relaciones sociales interdependientes, por lo que estas estructuras sociales influyen en las acciones y percepciones de los individuos que compiten por recursos y poder, dividiéndolo en tres capitales, los cuales son capital económico, capital cultural y capital social. Ahora que estamos en el 3.2, quisiera hacerles una pregunta. ¿Existe una raza humana pura? ¿Una raza superior de humanos? Y también similar con el tema de los idiomas. ¿Existe un idioma puro? ¿Actualmente hay eso? Por favor, quisiera que respondan a estas cuestionantes dejando sus respuestas aquí, en los comentarios. 3.3 Análisis crítico de la plurinacionalidad boliviana. En total tenemos 36 pueblos indígenas dentro del territorio boliviano, como ser el pueblo afroboliviano Araona, Aymara, Ayoreo, Baure, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chacobó, Chiquitano, Esejiá, Guaraní, Guarazúe, Pauserna, Guarayo, Itonama, Huaquiniano, Cayahuaya, Leco, Machineri, Reyesanos, Omaropa, Mojeño, Moré, Mocetén, Movima, Pacahuara, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapieté, Simane Ochimán, Toromona, Urus, Huenayec, Yaminawa, Yuki y Yuracaré. Situación actual. La sociedad urbana se torna como homogeneizadora. También dentro de los pueblos indígenas existe la pobreza en su gran mayoría, escasa formación en educación superior, escaso conocimiento en el uso de las tecnologías de la informática comunicación TICs. 12 de los 36 idiomas oficiales están con menos de 100 hablantes según datos del INE 2026. 3.4 Precursores de los estudios culturales bolivianos con sus obras literarias más sobresalientes. Franz Tamayo Solares, Creación de la Pedagogía Nacional de 1910. Alcides Arguedas Díaz, Raza de Bronce de 1919. Félix Reinaga Chavarría, Revolución India de 1970. Alcides Parejas Moreno, Historia del Oriente Boliviano 1982. Edmundo Paz Soldán, Narrativa de la Nación Enferma de 2003. Pedro Rivero Jordán, 50 que cuentan de 2024. Hito 4 de los medios de comunicación. 4.1 Historia del periódico en Bolivia. En 1440 es cuando se crea la primera imprenta por el alemán Johannes Gutenberg. En 1820, antes de la independencia, nacía en Bolivia la Gaceta. En 1825 se da el primer número de El Cóndor de Bolivia en Sucre por José Camacho Balcázar. En 1904 es creada El Diario en La Paz por José Carrasco Torrico. En 1953 El Deber es creado en Santa Cruz por Lucas Saucedo Sevilla. 4.2 Historia de la radio en Bolivia. En 1895 se crea la primera radio por el italiano Guglielmo Marconi. En 1928 se da la primera emisión de radio en Sucre por José Camacho Balcázar. En 1929 se da la primera emisión en grande por la Radio Nacional de La Paz, fundada por Rodolfo y Enrique Costas.
aunque ya se emitía desde 1927, pero oficialmente desde 1929. En 1933 ya nace la radio Illimani. 4.3. Historia de la televisión en Bolivia. En 1927 nace la primera televisión creada a nivel mundial por el escocés John Logie Baird. En 1969 se da la primera emisión en Bolivia por Walter Peña en la televisión boliviana. En 1974, la CONMEBOL, que es una institución de los mineros bolivianos, distribuye 5.000 televisiones a sus afiliados. En 1979 se crea el Sistema Integrado de Televisión. En 1984 se crean los canales privados como Red 1, ATV. En 2009 se crea la Autoridad de Telecomunicaciones ATT. 4.4. Historia de las redes sociales. En 2004 se crea Facebook por Mark Zuckerberg. En 2005 es creado YouTube por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. En 2010 Instagram es creado por Kevin Systrom y Mike Krieger. En 2017 TikTok nace por Chan Jimin. Ahora pasamos a los impactos que producen las redes sociales en la vida de sus usuarios. Como ser lo que hizo una investigación corta la Universidad Franz Tamayo, diciendo que el 15% usa las redes sociales por lo menos 6 horas al día. Otro, el 65% de las personas que utilizan las redes sociales lo hacen sin hacer comentarios, solo miran. El 24% comenta, comparte, participa y opina frente a contenidos. Y el 6% publica, edita, crea, construye y/o recicla contenidos. Facebook y TikTok son las redes sociales más usadas. Un dato extra emitido por France 24 de 2026 es que en Francia se ha prohibido las redes sociales para menores de 15 años. 4.5. Globalización. Es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones. Presenta los siguientes efectos, entre positivos y negativos: democratización del conocimiento, difusión de ideas y estereotipos, pérdida u olvido de costumbres y tradiciones culturales, reducción de la diversidad cultural, imposición neocolonial de costumbres de países más desarrollados e influyentes, intercambio y transformación cultural a nivel global, calentamiento global, entre otros. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que el tema sobre los diferentes estudios culturales vinculados, por ejemplo, a la identidad, hitos históricos sobre los derechos humanos, la libertad de expresión, entre otros, les haya sido muy útil. Por favor, les pido que le den like a este video, se suscriban a mi canal, porque eso me motiva a seguir en este camino de creador de contenido académico. Muchas gracias. Hasta luego en español. Y en guaraní, ya soropai, ayoma paete peguara.